Ya estamos. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en un nuevo evento del grupo Perspectiva e Igualdad. En este caso nos vamos a referir a difusión no autorizada de imágenes íntimas, la mal llamada pornovenganza y la sextortion, y cómo esto afecta a las víctimas. En esta oportunidad van a exponer la licenciada Mariela Pérez Lali, licenciada en Psicología, investigadora de Infolab, y la doctora Karen Lorena Fray, abogada y además administradora del grupo. En primer término, yo me voy a referir muy brevemente a el origen que pueden llegar a tener estas imágenes que luego tienen una difusión no autorizada con efectos que puede ser, como muy bien va a expresar posteriormente Mariela y también Karen se van a referir al tema, pueden tener efectos dañosos para algunas personas. El origen, como dije, puede ser diverso. Pueden tener origen en que alguien haya accedido ilegítimamente al dispositivo donde una persona las tiene, ya sea el celular, ya sea la computadora, ya sea la netbook, o también pueden tener origen en lo que se denomina una práctica sexting, que no es una práctica para nada ilegal, pero que consiste en que dos personas intercambian entre sí imágenes íntimas o imágenes que pueden llegar a tener un contenido sexual o que pueden exhibir algún grado de desnudez. Ese tipo de imágenes, con posterioridad, puede ser utilizado, insisto, como después se va a referir Mariela, de una manera dañosa para perjudicar a esta persona, pero sin que esta persona haya prestado en realidad el consentimiento para hacerlo, sino que esta persona le intercambió de buena fe con un tercero o con otra, y que lamentablemente, y producto de circunstancias posteriores, se utiliza para un fin diferente. Como bien dije recién, también puede ser porque alguien accedió ilegítimamente a los dispositivos y con el fin de buscar que esa persona sufra o algún agravio o obligarla a hacer algo que no quiere hacer o que no haga algo o exigirle una suma de dinero, esas fotos pueden ser utilizadas para esa finalidad. Pero como les dije, esos pueden ser los orígenes sin explayarnos mucho, sin estar en tantos detalles y sin también tener consideraciones al respecto, porque ya les digo, Mariela y Karen se van a referir a ello, respecto de las edades de las personas que intercambian las imágenes. Así que bueno, habiendo dado esta introducción, los dejo en compañía de Mariela y de Karen. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar refiriendo a esto que comúnmente o mal llamada pornovenganza. Después Mariela nos va a explicar por qué no es pornovenganza, qué significa. Pero bueno, yo me voy a referir, digamos, de manera genérica con ese término a una modificación, ¿sí?, que se incorpora en el Código Penal, generando, no sé si claramente un tipo penal, no vamos a, en este caso, a referirnos puntualmente a las cuestiones técnicas normativas, ¿sí?, de esta tipificación penal, pero sí voy a hacer una breve referencia a, digamos, normativamente y legalmente de qué delito estamos hablando y qué es lo que importa este nuevo proyecto de ley que tiende a, de alguna manera, a reprimir o a sancionar este tipo de acciones, ¿verdad? Así nos encontramos con que el legislador ha incorporado a los artículos 155 del Código Penal y 169 una variante, ¿sí? O que no sé si llamar tipos penales diferentes, ¿verdad? Porque están incorporados dentro de normas que ya refieren a determinados tipos penales. Pero trata estos tipos penales como una perspectiva de género. Pero ya les digo, las cuestiones técnicas normativas vamos a estar refiriéndonos en otro conversatorio. En este tema vamos a estar hablando de las cuestiones subjetivas más bien. Pero bueno, no puedo dejar de introducirlos de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que el legislador está teniendo en cuenta en estas cuestiones. En el artículo 155, su redacción originaria, es el tema es el delito tipo, ¿no?, de la violación de correspondencia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, será reprimido con multa de tanto a tanto que hayamos en posesión de una correspondencia, comunicación electrónica, pliego cerrado, despacho telegráfico o telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, lo hiciere publicar públicamente si el hecho pudiera causar o causar perjuicios a terceros. Esto es
el tipo, digamos, que ya existe, ¿sí? A este tipo penal se le ha incorporado, ¿sí? El legislador, en un segundo párrafo, un agregado que habla de lo siguiente, y acá tenemos ya el tema de la difusión de material íntimo, ¿sí? ¿Qué es esto? Dice, se aumenta al doble la pena establecida, o sea, siempre estamos hablando de penas de multa, no estamos hablando de penas de prisión en este caso, simplemente se aumentan al doble las multas que se aplicaban para el caso de violación de correspondencia, ¿verdad? Que es lo que me refería anteriormente, para el caso de que por cualquier medio, sin expresa autorización, se difundiere, divulgara, publicara, distribuyere o de cualquier manera pusiera al alcance de terceros contenidos de desnudez sexual o erótico e incluso se ha obtenido con consentimiento de la víctima. La pena será de 3 meses a 3 años de prisión, acá sí ya hay, ¿sí? Acá sí ya existe la penalidad de prisión para quien haya realizado esta conducta, ¿sí? Transgrediendo la presunta expectativa de intimidad. Es decir, ya acá tenemos dos cosas, ¿sí? Dos variantes. Tenemos aquella persona que distribuye, divulga, o da publicidad, después el tipo, ya digo, la cuestión técnica la vamos a ver en otro conversatorio, pero básicamente, y se los digo de manera muy general, aquella persona que haga esto respecto de escenas de desnudez o imágenes eróticas o demás, ¿sí? Que aunque se hayan obtenido con el consentimiento de la víctima, ¿sí? O sea, es independiente acá que la víctima haya consentido o no, ¿sí? Esa situación, ¿sí? O sea, en la revisión al destinatario de ese contenido que es el destinatario ahora hace público, ¿sí? Es independiente. Ahora bien, y acá tenemos ya sí la cuestión propiamente, ¿no? Que lo que es esto de que es porno venganza, ¿no? Porque ¿qué pasa? Esto ya sí hay pena de prisión, ¿sí? En el caso de que esto se divulgara, se distribuyera, se publicara, ¿sí? De alguna manera violentando la expectativa de intimidad. Es decir, ¿qué significa? Que si en el marco de una relación íntima yo remito fotografías, remito imágenes de contenido erótico, sexual míos y demás, aunque sean con mi consentimiento, evidentemente las remití con mi consentimiento, pero si la persona, valiéndose, ¿sí? De esa idea de intimidad que yo tengo con la persona y que en ocasión de eso yo mando las fotografías, supónganse, ¿sí? Típico del sexting en esta época, o sea, en donde la divulgación de este material íntimo, ¿sí? Se da la víctima, o sea, quien remite ese contenido, supone que está protegido porque se da en el marco de una relación íntima. No, uno no remite esa información o ese contenido a cualquier otro destinatario. En este caso sí ya hay pena de prisión. Así que bueno, acá tenemos dos cuestiones. Que el material se distribuya con consentimiento, sin consentimiento de la víctima, ¿sí? Y eso ya es multa, pero cuando eso se altera o se violenta la expectativa de intimidad de la persona, ahí ya tenemos pena privativa de libertad. Luego tenemos el artículo 169, que es también el que se incorpora, y dice, será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 8 años el que por amenaza de imputaciones contra el honor, de difusión de contenido fruto de una relación íntima o de violación de secretos, cometiera alguno de los hechos expresados en el artículo anterior. Es decir, acá el delito se agrava, porque ya no hay solamente, ¿sí?, la transgresión de una expectativa de intimidad en la persona que remite el material, sino que el que lo recibe está utilizándolo con fines extorsivos, ¿sí? Y esto se da tanto en el marco de una relación íntima, como yo en el marco, o sea, ustedes van viendo cómo se va esta difusión de material íntimo, cómo se va agravando, ¿sí?, a medida que se van dando determinadas circunstancias. Una es simplemente lo divulga, el material, supóngase una imagen que le llegó, ¿sí?, de un tercero, eso es un delito. Se agrava cuando ya hay una relación íntima en donde la víctima lo remite considerando o amparándose en esa intimidad. Y ya un hiperagravante sería que se diera, ¿sí?, que esa difusión de ese material, ¿sí?, lo es, digamos, en el marco de un delito de extorsión. O sea, yo te amenazo de que voy a publicar o voy a divulgar o voy de alguna manera a reproducir este material de tu intimidad, ¿sí?,
con fines extorsivos, ¿verdad? Y esto es importante porque este delito sea que se haya dado en el marco de una relación íntima, o sea que, dice la norma, o de violación de secretos. Acá ya entraría no solamente el caso de la pornovenganza, el sexting y todo ese tipo de cuestiones, donde ya se supone que entre las personas, digamos, que el destinatario lo remite en ocasión de una relación íntima o sexual o lo que fuera, sino que también habla de violación de secretos. Es decir, si yo, supónganse, como profesional, ¿sí? Supóngase médico o lo que fuere, recibo determinada, o como abogado o como en ocasión de la función que sea, recibo algún contenido, ¿sí? De desnudez, erótico, o que de alguna manera afecte la intimidad de una persona, y luego lo pretendo utilizar con fines extorsivos. Acá ya sí el delito es bastante grave, ¿sí? Y acá ya tenemos delito de reclusión de 3 a 8 años. Lo técnico de esto lo dejamos para otro momento. Yo les quería referir de qué es lo que estamos hablando. Y ahora, Mariela, sí, nos vas a hablar un poquito qué es esto el legislador, ¿no? Parece que se hace un poco eco de todo esto de legislar en clave de género, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué implica reflexionar en clave de género, Mariela? Buenos días, buenas tardes, perdón. Y bueno, bienvenida a todos y todas y todes. Gracias, Karen y Jorge, por invitarme. Y sí, vamos a empezar a pensar esta problemática en clave de género, y para eso vamos a tener que reflexionar un poco sobre qué significa abordar cualquier temática desde este enfoque, ¿no? Pensemos entonces que cuando queremos ver desde una perspectiva de género, necesitamos reconocer desde la base la desigualdad instituida entre hombres y mujeres, y también respecto a identidades no binarias o no hegemónicas, que le llamamos cuerpos feminizados también, comprendiendo la circulación desigual del poder, los estereotipos que impactan y constituyen nuestra propia estructura psíquica, uno diría desde el mismo momento en que nacemos, incluso antes. Comprender que cualquier temática social no puede pensarse equivalente en unos y en otras por la propia asimetría que se produce y reproduce día a día en el disciplinamiento de nuestras mentes y cuerpos, como bien describe la biopolítica, ¿sí? Entonces, Karen, el género es una categoría de análisis indispensable para reflexionar sobre los dispositivos que atraviesan los intercambios sociales. Y su inclusión en las problematizaciones implica siempre una manera de realizar un movimiento instituyente y subjetivante, en este caso, hacia el colectivo femenino. Karen, por supuesto, vos andás diciéndome, yo avanzaría en poder... Yo te hago una pregunta. Yo te pregunté específicamente la perspectiva de género. Ahora bien, estamos refiriéndonos a la norma. La norma no hace ningún distingo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, puede ser víctima de este delito no solamente una mujer, puede ser también un varón o cualquier, digamos, identidad, digamos, sexual o cualquier persona, digamos. Entonces, en este caso, ¿por qué digamos, cuál fue, digamos, la necesidad de las mujeres precisamente, y cuál fue, por qué, digamos, lo toman como, digamos, las organizaciones feministas y demás, como una victoria? ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque la norma no hace ningún distingo. ¿Vos nos podés contar un poquito, introducirnos cómo se viene dando esto y cómo se afecta igual al varón que a la mujer? Y en su caso, si bien no tiene un destinatario, digamos, la norma de género, lo cierto es que de alguna manera ha habido una gran movilización de las organizaciones feministas para incluir esto. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Sí, desde las perspectivas de género y desde el feminismo festejamos que se visibilice esta cuestión. Si bien la norma no hace distingos, en realidad, yo les voy a dar un dato. La relatora de la ONU del año 2018 explica, ¿sí?, que el 90% de las víctimas de distribución digital no consensuada de imágenes íntimas son mujeres.
¿Esto qué significa? Significa que, aunque la norma no haga este distingo, es un logro para las mujeres, ¿sí? De todas maneras, hay algunas lagunas de las cuales vamos a hablar, y es necesario enfocarlo también desde una perspectiva sociológica, porque el cuerpo sexuado de la mujer no tiene el mismo tratamiento en ningún contexto social que el cuerpo sexuado del hombre. ¿Sí? Entonces, aunque esta ley no haga este distingo, realmente vamos a tener que pensarlo en clave de género. ¿Sí? La afección es absolutamente distinta, las consecuencias, si quieren que más adelante yo hable, es absolutamente distinta para la reputación en línea y social de una mujer que de un hombre al sufrir este tipo de ciberviolencia, porque es un tipo de violencia. ¿Sí? Obviamente. Está bien, es precisamente por eso, porque bueno, hablamos de la norma, nos metimos directamente en la cuestión de género, se sabe que, digamos, se impacta de manera muy diferente la difusión no consentida. Yo me desempeño en el ámbito de las relaciones de trabajo y, digamos, observamos que uno de los lugares, digamos, o de los ámbitos donde mayor daño se hace, ¿sí? Normalmente sucede que cuando estamos hablando de una pornovenganza mal llamada, o lo que este tipo, digamos, de acciones que tienen por fin, de alguna manera, perjudicar, ¿sí? A la víctima, en este caso a la mujer, uno de los lugares donde primero se distribuye el material, ¿no? Con este contenido, es en los espacios de trabajo de la mujer, generándole tremendo impacto laboral. Y de hecho, estoy trabajando en un proyecto que tiende precisamente a generar un protocolo dentro del ámbito laboral para evitar la revictimización de la mujer. Porque acá nosotros en Bahía Blanca, como hay tantos otros casos, pero acá hubo un caso bastante conocido, en donde una mujer, ¿sí?, de las fuerzas de seguridad, manteniendo una relación íntima con una persona, remite una foto, ¿sí? No decía mucho, pero bueno, una foto mostrando un poco los senos y demás, y se observaba en el contexto de la fotografía que ella envía en un marco de total intimidad, se destaca que, bueno, que estaba con el uniforme y estaba dentro de un ámbito de trabajo de las fuerzas de seguridad. Esto motiva que esta imagen se viraliza, esta persona la viraliza, y esta persona creo que terminaron despidiéndola de la fuerza, lo cual evidentemente, digamos, yo creo no estamos discutiendo, digamos, cuál es la potestad disciplinaria, ¿verdad?, de la fuerza de seguridad, pero sí, digamos, si se hubiera pensado con perspectiva de género, ella no tuvo intención de hacer de esta foto algo público para perjudicar a la fuerza. Acá esta persona estaba siendo víctima de en ese momento no era ilícito, pero sí un acto contrario, digamos, a su voluntad y a lo que quiso expresar y a quien le remitió esa foto. Había una violación de correspondencia en ese caso. No obstante ello, a esta persona se la aparta. Lo que yo entiendo, esa decisión administrativa de apartar a esta persona, para mí implicó una revictimización de esta persona. Entonces, es muy importante trabajar en los ámbitos de trabajo con esta problemática para evitar precisamente sanciones, para evitar, o ya no sé si sanciones, porque bueno, tal vez se da fuera del ámbito de trabajo, pero sí para evitar la revictimización y los acosos, ¿sí?, de la mujer. Y esto se ve cómo se cambia, digamos, o cómo cambia la situación según, digamos, se haya divulgado, digamos, material de contenido íntimo de una mujer a de un varón. Cómo cambia el ámbito laborativo, cómo cambia la reputación, cómo cambia el entorno laboral. Entonces, esto es sumamente importante. Por eso es que si bien la norma no distingue, evidentemente, creo que las destinatarias más beneficiadas, digamos, con esta norma, son las mujeres precisamente para evitar este tipo de revictimización y este tipo de cuestión social, ¿verdad?, que se da, porque cómo impacta, digamos, esto, ¿no?, el cuerpo de la mujer como objeto, ¿sí?, dentro de la sociedad, qué diferencia existe, ¿no?, en cuanto a la consideración del resto del conjunto de la sociedad. Mariela. Por eso, te quería decir algo que me parece importante cuando hablas de revictimizar. Hay varias líneas de revictimización.
en este espacio, no sé si me querías preguntar algo al respecto, pero me gustaría referirme a esto, ¿no? El primer punto tiene que ver con pensarlo desde el sexting, ¿sí? No todas las imágenes que se difunden sin autorización provienen de esta práctica válida y consentida, y no todo aparente consentimiento es un consentimiento en libertad, ¿sí? Desde las perspectivas feministas hay dos posiciones muy específicas y bastante contrarias en relación al sexting. También pasa en relación a la pornografía y en relación a la prostitución. Acá me interesa detenerme. Sí. O sea, acá la norma refiere claramente al sexting. A ver, nosotros empezamos con el tema de la pandemia, empezaron a recomendar, hagan sexting, hagan esto. Yo soy una partidaria de que como persona mayor de edad, entre personas mayores de edad, que es eso también otro distingo que tenemos que hacer, el sexting obviamente es una actividad totalmente lícita, ¿sí? De intimidad que se da entre dos personas, en ocasión de la cual las personas se remiten diferente contenido de naturaleza íntima. Ahora bien, esto no tiene absolutamente nada de ilegal, ni de ilícito, ni de inmoral, ni de extraño, nada. Es una práctica privada que se da en la intimidad de dos personas, pero que en vez de darse de manera presencial, se da de manera, digamos, digital, ¿verdad? Ahora bien, la norma refiere a esto porque, digamos, la mayor parte, ¿sí? Porque tengamos en cuenta también una cosa, y esto también hay que resaltarlo. Hemos tenido casos de sexting, ¿sí? de difusión no consentida, de personas que en la intimidad, estando en presencia, se graban y demás, y luego esas imágenes, esos videos y lo que sea, son divulgados y demás, ¿verdad? Porque se filtran, porque un tercero los hackea, o porque una de las personas los da publicidad, o lo que fuera. Ahora bien, yo creo que a futuro, ¿sí? Con todo este tema de aislamiento y demás, que es lo que les digo a mis colegas y es lo que decimos, vamos a empezar a ver que de acá a fin de año, principio del año que viene, la mayor parte de conflictiva que se va a dar sí o sí va a tener que ver con las redes, obviamente, y con los medios electrónicos, a todo nivel. Entonces, a lo que yo digo es lo siguiente, ahora lo que digamos, la norma a lo que más apuntaría sería el tema del sexting, ¿sí? Todo esto que se hizo durante todo este tiempo, ¿sí? Donde la gente, a ver, lo que no entiendo es qué diferentes posturas hay en cuanto al sexting. Si yo remito una imagen porque quiero a una persona al marco de la intimidad, la norma prevé que si lo hago al marco de la intimidad y esa persona traiciona mi confianza y luego esa imagen es de alguna manera publicada o lo que fuera, ¿sí? Evidentemente ya ahí estaría incurriendo en el delito. No se entiende, digamos, cuál es el distingo que hacen. Bien, el distingo que hacen en realidad son de posiciones dentro de los feminismos, ¿sí? Y es una perspectiva más sociológica, ideológica del sexting. Ambos consideran, y esto es objetivamente, el sexting es una práctica sexual válida entre adultos y ahí no hay diferencia. El tema es que para el feminismo radical, el sexting que realizan las mujeres en realidad es una práctica derivada de una alienación de la mujer que se autocosifica ofreciéndose como mercancía a los hombres, porque además trata de alienarse a ciertos estereotipos de género. Lo que supone el feminismo radical es que esta mujer no querría hacer eso si no estuviera alienada, desde esta estructura patriarcal y machista que lo que busca es hacer usufructo de su cuerpo. En cambio, las otras posiciones no tan radicales también dicen que es una práctica sexual válida y lo que plantean es que la posición del feminismo radical sigue siendo moralista, de que en realidad la mujer tiene derecho a mostrarse de la manera que quiera, a exponer su cuerpo sexuado a quien ella tenga ganas y que no hacerlo en realidad lo que implica es someterse a estas prohibiciones de la estructura patriarcal. Entonces, las diferencias son sociológicas, no tienen que ver con diferencias en la interpretación de esta ley, ¿sí? La realidad es que el sexting es una práctica válida. Hay algunas teorizaciones que lo que hacen es confundir
el sexting como práctica con esta difusión no consentida. De hecho, hay algunos que hablan de sexting primario y secundario. A mi criterio, que soy tan estricta y me gustan las sutilezas de las palabras, esto contribuye a confundir, porque en realidad, ¿sí?, el sexting no es de ninguna manera un delito cuando se practica entre adultos, siempre y cuando realmente haya consentimiento en libertad, bueno, que es otra de las cosas que se estudia desde la sociología. ¿Qué libertad puede tener en la elección esta mujer que se lo hace, no? Obvio. Mariela, recién hiciste un distingo que tampoco, digamos, no lo tenía. Sexting primario y secundario, ¿qué es? ¿A qué te referís? Sí, el sexting que no quiero que quede instalado, pero algunos le llaman sexting primario a la práctica consentida y válida y sexting secundario a la difusión no consentida. ¿Sí? Entonces, para mí, justamente esa manera de nombrarlo es la que no contribuye a que difundamos aguas. Y otra cosa importante en torno a la revictimización es que cuando nosotros hacemos programas de prevención y de empoderamiento de las mujeres y les damos estrategias de autocuidado, ¿sí?, estrategias técnicas sobre qué plataformas realizar sexting, estrategias de organización, de exposición, qué poner en esa producción de la imagen, cuidado con aspectos que le identifiquen, no poner el rostro, etcétera, como son recomendaciones para el sexting seguro, ¿sí? Son cuestiones de empoderamiento, pero una vez que se produce esta inconducta, una vez que aparece esta agresión deliberada de la difusión no consentida, tenemos que dejar eso de lado en el enfoque, porque si nosotros vamos a decir, se le difundió de manera no autorizada esta imagen, pero ella se cuidó, pero ella lo hizo por la plataforma adecuada, pero ella cuidó a quien se lo entregaba. Lo que estamos haciendo es revictimizar, porque ahí donde eran estrategias de autocuidado lo ponemos como causa del delito. Algo habrán hecho o algo habrán hecho mal. Total, vos sabés que a mí hace un par de años, todavía esto no tenía el nivel de difusión que tiene ahora lo del sexting. Hoy podemos hablar de sexting, todo el mundo sabe que es mandarse contenido, todo el mundo sabe lo que es, pero hace 2 o 3 años atrás me invité a un programa de radio a hablar un poco sobre esto, y entonces me preguntaban si era delito. Entonces yo digo, todos hicimos sexting acá, de una u otra manera, porque el sexting no solamente es la imagen de desnudez de un cuerpo, tal vez también es un contenido subido de tono en cuanto a las palabras que utilizo, todo, digamos, todo contenido de naturaleza íntima puede ser, digamos, objeto de esta práctica válida, lícita y demás. Entonces, lo que en el programa de radio lo que me terminaban diciendo era que no había forma de hacer sexting seguro y que entonces no había que hacerlo. Entonces, que no había que hacerlo y que no se podía hacer. Y que lo ideal era no hacerlo. Entonces yo digo, no, yo vengo acá para que lo podamos hacer, pero porque en definitiva la mirada, digamos, cuestionadora no debe estar en quién hace el sexting o quién remite la imagen, sino en quien la divulga, traicionando el elemento de confianza o de intimidad que existe con un otro. Entonces, eso ahí hay que señalar, ahí hay que apuntar legalmente, socialmente, dentro de los grupos de varones que tal vez remiten este contenido con una gracia. Ahora, gracias a Dios, están bastante más advertidos, pero hasta hace muy poco tiempo era moneda corriente entre los grupos de WhatsApp y demás, de varones, el remitirse de manera permanente, quizás ha generado tremendas afectaciones en cuanto a la vida familiar, en cuanto a la vida laboral, de esas mujeres que remitían ese contenido precisamente amparadas o en la inocencia, digamos, de estar en el marco de una confianza, una relación de intimidad. Entonces, hoy por hoy hay un poco más de cuidado, ¿verdad? Pero hasta hace muy poco tiempo esto era práctica corriente. Entonces, esto es un poco, ¿no? Que todos apuntaban y bueno, ¿para qué mandó el material? La revictimización. ¿Para qué se puso en esta? Es lo que ha pasado con las primeras víctimas de sextorsión o de pornovenganza o demás, que es lo que ha pasado, porque no nos olvidemos tampoco de la violencia institucional, o sea, el no tener perspectiva de género en las personas que reciben la denuncia de una mujer que está siendo víctima de
de una difusión no consentida de material íntimo, la falta de que hay testimonios a rolete en las redes de muchísimas mujeres que han padecido este tipo de violencia. A vos que dentro de las violencias, digamos, que se generan en torno a esta situación, porque en definitiva el hecho es mandar algo íntimo y que después eso se publicite y a partir de ello se divulgue y a partir de ahí se generan un montón de violencias. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué tipo de violencias ves en torno de esto? Muchísimas. Primero que ya hay una violencia al nivel del imaginario social, ¿sí? Desde la censura, desde la crítica, desde la afección de la reputación. Solamente tienen que ver cuando se difunde algún video de alguna personalidad pública y la diferencia siendo una mujer y siendo un hombre. Con solo leer los comentarios que aparecen, vamos a ver esta enorme diferencia, ¿sí? Y pensaba en los distintos niveles de las violencias, ¿sí? Que se ejercen, porque después aparece el acoso laboral, aparece la crítica familiar, aparece la censura de la comunidad, ¿sí? Todas estas cuestiones revictimizan constantemente e instalan a esta mujer víctima en el foco de la responsabilidad. Esto es más violento muchas veces que la propia violencia vivida. Y acá quiero atender a algo que van a tener responsabilidad los operadores judiciales, sea no sé, fiscal, investigadores, etcétera, que tiene que ver cuando se empieza a investigar este tipo de delitos ante una denuncia. ¿Desde qué lugar lo van a hacer? Porque en la misma forma de preguntar, de indagar aquello que necesito explorar para poder ver la situación que se produjo, pueden llegar a generar que es lo que todos esperamos, una contención subjetivante de esa mujer, o pueden llegar a violentarla doblemente con las meras preguntas. ¿Por qué con las meras preguntas? Porque el lenguaje es fundamental. Las palabras vehiculizan los imaginarios y las estructuras del poder. Las palabras son dispositivos de poder. Y acá quisiera comentar un poco qué es esto tanto que decimos por qué mal llamada pornovenganza. ¿Por qué? Muchos, de hecho, algunos hablan incluso de pornografía no consentida también, tampoco, ¿no? Y otros dicen, bueno, pero se llama así, todos nos entendemos y queda claro en el sentido. No, de nuevo, esa palabra reproduce en la narrativa dos cuestiones que están veladas. La pornografía es una producción de contenido de manera consentida para hacerlo y para distribuirlo, porque tiene objetivos de entretenimiento y de distribución a terceros, por medio de un contrato, ¿sí? Si no, es otra cosa. Si no, es filmar a alguien sin su consentimiento, si no es abuso sexual. La pornografía es esto. Entonces, acá, al nombrarlo así, lo que estamos dejando entrever es que esa persona estuvo consciente de para qué era esa producción. Y cuando decimos porno venganza, y hablamos de venganza, lo que estamos dejando veladamente es la idea de una retaliación por un acto previo realizado por esa mujer, ¿sí? Entonces, desde esa palabra, desde estos dos aspectos, revictimizamos. Y no tiene que ver en nada con lo que estamos hablando cuando hablamos de la distribución de imágenes no consentidas, de imágenes íntimas, y yo acá, como no lo hago desde lo legal y lo quiero hacer desde lo subjetivo, de contenido íntimo. Como bien vos dijiste, si alguien publica con mi nombre y apellido de usuario una charla erótica, puede tener el mismo efecto, ¿sí? Entonces, en lo subjetivo, el sufrimiento que genera, muchas veces está difícil de ser contemplado por esta ley. Por eso, más allá de la ley que no dejó de festejar, el enfoque de género es
fundamental y que seamos conscientes de los distintos niveles y complejidades que tienen las violencias. Hablamos de violencias en plural. ¿Por qué? Porque es un gradiente, ¿sí? Va desde prácticas que naturalizamos, cotidianas, hasta agresiones que terminan afectando la integridad física y la salud mental de una persona. ¿Mm? Así que, bueno, eso queríamos aclarar, ¿no? En relación a los... Te hago una pregunta. ¿Qué es esto? Tú, los trabajos tuyos que hiciste espectaculares, habla mucho, se hace, hay una permanente remisión a esta cuestión de la interseccionalidad. ¿Qué es eso? Explicarnos un poco a qué viene y qué significa. Bien, la interseccionalidad es fundamental para hablar de una perspectiva de género porque si no podemos pensar que existe la mujer y la mujer no existe, ¿sí? Hablamos de mujeres múltiplemente atravesada por distintas dimensiones, ¿sí? Como puede ser su clase social, su etnia, su raza. Entonces, estos aspectos, si nosotros los invisibilizamos, hablando de las mujeres en general, nos hacen perder de vista que no va a sufrir de la misma manera la difusión no consentida de imágenes íntimas una mujer de la fuerza, ¿sí?, que una modelo. ¿Bien? Una mujer de Salta que vive en un barrio de una mujer que vive en Estados Unidos, en un country, ¿sí? Por hacer extremos. Esos aspectos que están muy trabajados desde el feminismo constantemente van a hacer que se marquen otras diferencias, además de las de género. Y o sea, sí. Perdóname, pero acá se me ocurre algo interesante desde lo legal. Vos, y de la perspectiva necesaria para apreciar el delito, ¿verdad? O sea, siempre la incorporación de la subjetividad en la víctima, como forma de introducir la cuestión de la perspectiva. ¿Es eso básicamente lo que estás diciendo? Exacto, no podemos hablar de perspectiva de género si no hablamos de perspectiva subjetiva, ¿sí? Si no hablamos de inclusión, y la inclusión es teniendo en cuenta todos los aspectos que nos atraviesan. Necesitamos poder valorar cómo un acto termina impactando específicamente de tal manera en esa persona con nombre y apellido, con su historia, con su singularidad y con sus múltiples atravesamientos. Sí, claro, sí. Esto tiene que ser apreciado. Entonces... sobre todo al graduar las penas, ¿verdad? O sea, al graduar las penas, sobre todo en ese, sí, básicamente eso es algo que debería el jugador realizar por principio general, o sea, eso no está, pero claro, tal vez, digamos, cuesta la introducción de la cuestión de género, a su vez matizada con el resto de cuestiones que tienen que ver con, o que traen al género, ¿verdad? O que vienen con el género. Sí, pero al menos, bueno, desde la investigación sociológica y psicológica no podemos dejar de tener en cuenta esto. Lo mismo, digamos, la enclave latinoamericana, o sea, son distintas, no podemos unificar todos los sufrimientos, todos los efectos y todas las perspectivas de la mujer, porque lo que hacemos es dejar en realidad fuera a muchas feminidades, ¿sí? Te hago una pregunta, Mariela. ¿Cuáles son, digamos, de acuerdo a tu experiencia, lo que has visto hasta ahora, los efectos, digamos, subjetivos, psicológicos, que se provoca, digamos, a una víctima de este tipo de delitos? ¿Qué es ya a esta altura delito, verdad? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo la impacta? ¿Cómo se trata? ¿Qué abordaje debería hacerse de parte de las instituciones? Bien, mira, los efectos a nivel psicológico individual, de nuevo, los vamos a tener en función de la estructura y de las características, de los recursos con los que cuenta esta persona. No podemos generalizar, pero sí lo que podemos decir es que esta invasión en la intimidad lo que genera es una fuerte vivencia de indefensión, ¿sí? De exposición, de no contar con esos límites de lo propio
y de sentir que ya pierdo el control sobre lo más íntimo, justamente. De acuerdo a los recursos con los que yo cuente, ¿sí? Y mis características de personalidad, pueden verse depresiones, pueden verse trastornos de ansiedad, pueden incluso verse afecciones psicosomáticas, ¿sí? Autolesiones, pero también mucho sufrimiento. ¿Sufrimiento de qué tipo? Culpa, vergüenza, ¿sí? Hasta limitación en la circulación por la vida. Personas que se retraen en su domicilio, que no quieren seguir yendo a trabajar, que no quieren seguir yendo a estudiar, porque justamente sienten que han generado algo de esto, ¿sí? Y que la censura social cae sobre ellas. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque es muy delicado. Y también hay efectos a nivel social, ya dijimos. Los efectos en lo laboral están poco estudiados estadísticamente, pero cuando uno trabaja con estos casos, se ve que es impactante. Impactante cuando se enteran en el ámbito laboral, ¿sí? Es donde por lo que yo veo, por mi experiencia, esto no se funda en ningún estudio, pero por mi experiencia, en los ámbitos donde más le afecta es en el ámbito familiar de la mujer. Se trata de una mujer que está casada o algo por el estilo, bueno, los efectos pueden ser tremendos. Y después, o en simultáneo, en el ámbito laboral es donde más daño se le genera a la persona, o donde la persona más sensación de daño tiene. No sé si donde más daño efectivamente se le genera, ¿no? Máxime en una economía como la que estamos, en donde conseguir un trabajo no es moneda corriente, en donde desde las empresas y las corporaciones están permanentemente viendo nuestros perfiles digitales, que ponemos, que sacamos y demás. Entonces, que se introduzca este material realmente es, la víctima lo experimenta con mucho, es uno, para mí, en la mayor parte de los casos que yo veo, este tipo de cuestiones, es donde mayor temor tienen. Totalmente, absolutamente. Es muy delicado todo lo que se produce y acá tenemos que tener en cuenta un factor, si se quiere, propio de la tecnología y de la característica que tiene este tipo de ciberviolencias, que es la dificultad para revocar esto. Es decir, por más que se intente volver atrás, este efecto es casi irreparable. Sí. En el tiempo, en la dimensión espacial que puede tomar una imagen íntima. Entonces, no solo la vivencia subjetiva de sufrimiento viene por lo que pasó, sino porque se siente que esto no hay manera de regularlo, no hay manera de acotarlo, no tiene límite. Precisamente lo digital, las cuestiones que se plantean con digamos, a ver, yo también antes podía tener una foto o un video de alguien, digamos, en una situación determinada, íntima, y de alguna manera compartirlo. Pero lo digital, la disyuntiva que plantea es la reproducción infinita del material. Que una vez que lo disparo y lo hago circular, ya no lo controla nadie. De hecho, por eso es que encontramos varias acciones que se están planteando, las que se bajan de los servidores, determinados contenidos, que bueno, esos fallos van saliendo en el sentido de que se van teniendo éxito, en el sentido de que se logran, por derecho al olvido, por diferentes tipos de cuestiones que van saliendo, pero lo cierto es que a nivel privado eso puede seguir circulando, de celular a celular, de computadora a computadora, ya no cargado, digamos, en las redes sociales. Tal vez si se logran, mediante medidas cautelares, el que esa imagen, digamos, se denuncie y se bloquee de alguna manera, lo cual tampoco estaría fácil, pero bueno, de lograrse, se puede lograr, pero lo cierto es que sigue a nivel celular a celular, puede seguir recorriendo. Entonces, el efecto es tremendo. Por eso es que, y ad eternum, porque este tipo, el registro, es el registro de lo íntimo. Eso es lo que de alguna manera distingue, ¿sí?, la intimidad llevada a cabo mediante sexting de la que se lleva a cabo de manera presencial.
¿sí? O sea, de cuerpo a cuerpo, ¿no? Ahí hay un registro, es el momento. Y digamos, si no queda registro de eso, bueno, ya está. Pero el tema es que acá el acto íntimo le queda un registro que es imborrable, básicamente, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que es muy difícil de regular, muy difícil de legislar, y de ahí el daño. Vos ten en cuenta que en el caso de que una imagen íntima, un video, lo que sea, aparezca después de 20 años, 30 años, como ha aparecido. Sí. Cuando la otra vuelta estaba en un congreso y me contaban el caso de una persona que había vivido en Estados Unidos y, bueno, había tenido algún tipo de incidente así. Esa persona había dejado su vida allá, se había venido acá, había hecho una nueva familia, esta familia no sabía lo que había sucedido y él tampoco tenía interés de que esto se supiera. Y bueno, y la cuestión que andaba material circulando que la persona vivía con un permanente temor de que eso llegue a conocimiento de su familia 20 años después, de su nueva familia, cuando él ya no tenía nada que ver con esa situación y quería... Es esto, ¿no? Es la huella digital que queda en la intimidad. Entonces, la intimidad no está preparada para eso, la intimidad no está diseñada para eso. Porque precisamente la intimidad es todo lo que se contrapone a intimidad, un registro inalterable, que luego no pueda borrarse. Entonces, acá es muy complicado desde lo sociológico, desde lo psicológico, lidiar con este tipo de cuestiones si uno llega a ser víctima de esto. Totalmente. Porque esta huella, además, esta huella a nivel subjetivo, aunque una vez que hubo una imagen difundida de esta manera, por más que se diga, por más que se borre, por más que no aparezca, esto está como una alerta ahí marcado en la subjetividad que todo el tiempo puede aparecer y no hay una sensación de mayor indefensión que la pérdida del dominio sobre el propio cuerpo. Y sabemos que lo que pasa en lo virtual es real, que no queda ahí, que tiene efectos en nuestra vida, que tiene efectos en nuestro cuerpo, que tiene efectos en la cotidianidad. Entonces, incluso desde la posibilidad de que vuelva a pasar, de que vuelva, bueno, desde ese lugar ya genera muchísimo sufrimiento, ¿sí? Y si esto no se regula, por eso insisto en festejar esta ley, si esto no se regula, no se visibiliza, ¿sí? Es una constante, y es una constante con un perjuicio para las mujeres que lo que hacen, en definitiva, es, ante el peligro de esto, restringir un derecho, que es ejercer la sexualidad libremente de la manera que quieran y con los mismos privilegios que tienen los hombres, ¿sí? Entonces, es importante lo que apareció acá con esta ley. Es importante, yo veo que, digamos, percibo que hay un cambio bastante importante en cuanto a la consideración que se tiene de este tipo de cuestión. Ha cambiado, la verdad que, y en poco tiempo, ha cambiado. Yo lo percibo, lo siento, pero bueno, ya la norma se abraza, después hablaremos de lo técnico, que bueno, hay mucha discusión en cuanto a lo técnico. Mis colegas han efectuado muchas observaciones que son reales y vamos a estar hablando de las dificultades técnicas de la aplicación de esta norma, pero hoy lo que quisimos hacer es decir, bueno, lo traemos, lo ponemos sobre la mesa, hablamos de esto, creo que falta la promulgación, bueno, veremos, va a salir, seguramente va a salir porque es una necesidad, saldrá como está, creo que ya no puede ser modificado, pero bueno, lo importante es, yo creo que el cambio es sociológico también, ¿no? Es cultural, como todo. O sea, pero bueno, esto es una ayuda, ¿verdad? ¿Vos qué supones? Totalmente. Primero porque visibiliza la problemática y además porque regula. Esto no puede quedar a la voluntad de los hombres. Lo que no implica que los hombres tengan la posibilidad de hacer modificaciones beneficiosas en este sentido. Y es que corten la difusión no consentida, que denuncien socialmente a otros hombres, que enfrenten a otros hombres cuando lo hacen. El hombre ahí puede tener su lucha feminista sin ser feminista, sin querer meterse en la movilización que tenemos las mujeres, pero puede colaborar desde ese lugar como hombre, no
contribuyendo a reproducir estas prácticas que violentan tanto, ¿sí? Pero no lo podemos dejar a la voluntad de ellos. No, por supuesto. Mariela, ¿querías realizar alguna observación o algún tipo de consideración que te haya quedado en el tintero? No, enfatizar que la importancia de cuando se investiguen estos delitos, el modo en que se escuche y que se contenga a las mujeres para el momento de hacer la investigación. ¿Qué estoy investigando? Ese dato que busco. ¿Sí? Yo digo, ¿tenía el perfil público? ¿Ese dato es relevante para la investigación o tiene que ver con una perspectiva moralista? Bueno, entonces no es necesario, ¿sí? Poder que los operadores judiciales se autorrevisen en su propia perspectiva, sobre todo en estos casos, para no revictimizar. Obviamente. Jorge, ¿han habido preguntas? Muy interesante. Bueno, cuando arrancamos el grupo con Karen, yo le decía que yo procuraba no intervenir, pero a mí me interesan mucho estos temas porque yo, obviamente, más allá de que soy hombre, por supuesto, pero más allá de eso, considero el tema de la igualdad, pero como una igualdad real, un poco como lo está planteando Mariela. Hay cuestiones que no tienen por qué analizarse. ¿Por qué yo tengo que, como muy bien dijo ella, a ver, ¿y por qué se sacó la foto? Eso no es una pregunta válida. Punto, alguien la difundió, la quieren perjudicar. Y acá estaba leyendo justamente, Karen, a raíz de lo que vos dijiste, un minuto lo voy a leer de la pantalla, lo de la chica esta de Bahía Blanca. La chica, yo recordaba el caso porque me acuerdo que lo publiqué en el grupo, lo que pasa es que esto fue en marzo del 2018. Es una mujer policía que se saca una foto en el baño de un banco con su uniforme después de haber terminado el horario de trabajo para mostrarle a su, en ese momento, pareja que se había sacado un piercing del ombligo. Entonces, obviamente, se levanta la remera y le muestra y se la manda. Pero, ¿qué ocurre? Está de uniforme, está con la radio y con el arma reglamentaria apoyada sobre la mesada del baño. Bueno, de ahí es de donde se aferraron en la fuerza para iniciarle un sumario, porque estaba en portación de uniforme y de elementos de trabajo propios de la fuerza, a raíz de la difusión. Pero como muy bien dijo Mariela, la pregunta es, ¿eso en ese momento es relevante? ¿O lo relevante es que a la chica le publicaron una foto que ella no destinó a la publicidad? Como muy bien lo dice ahora el artículo del proyecto que tiene media sanción en el Senado. Y se los voy a leer un segundo porque también lo busqué a raíz de lo que vos comentaste. En la parte importante, en la parte, digamos, que a nosotros nos tiene que interesar a los efectos de este webinar, dice en el artículo 155 que se propone modificar, que será reprimido con una multa, eso también me llama la atención, solo con multa, dice cuando, en este caso, una comunicación electrónica, que puede ser justamente una foto, un audio, un video, dice, no destinado a la publicidad, es decir, no destinados al público, los hiciere publicar indebidamente. Y dice, si el hecho causario pudiese causar perjuicio a terceros, sí, a terceros o al autor, o al propietario, o a quien aparece. Pero dice aquí también, auméntase al doble la pena establecida en el párrafo anterior al que por cualquier medio y sin expresa autorización, aquí sí estamos en este caso, difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros contenido de desnudez sexual o erótico, incluso si se ha obtenido con consentimiento de la víctima. En este caso, la víctima se lo envió, o sea que ella prestó el consentimiento, pero fue un intercambio con su pareja, pero la separaron de la fuerza. La culparon a ella por haberse sacado una foto, porque además reconoció que se la sacó en el baño, con lo cual la sacó en un ámbito privado y se la mandó de carácter privado a su pareja. Y así todos la separaron de la fuerza, con la excusa de que estaba en uniforme y con el arma. Un poco lo que también hablaba, la victimizaron, provocaron un perjuicio, porque aparte era madre soltera, a ella le gustaba el trabajo, lo dijo ahí, era el especialista en narcocriminalidad, o sea, eso no cuenta.
Lo que cuenta es, como muy bien dijo Mariela, como es mujer, vemos otros factores y vemos otras cuestiones y la revictimizamos. Y esas son las cuestiones que obviamente hay que cambiar y sobre las que hay que trabajar. Todos, me incluyo, todos. Exacto, exacto. Bueno, ya creo que vamos a volver sobre esto, vamos a estar con Jorge discutiendo más bien cuestiones técnicas vinculadas con esto. Esto obviamente nos hace pie, ¿sí? Desde la subjetividad, desde lo que era necesario abordar esto en esta temática, desde este lugar. Pero bueno, vamos a estar hablando de las cuestiones técnicas con Jorge, van a haber gente del mundo jurídico, vamos a tener a gente, en México está lo que se llama la Ley Olimpia, que es pionera, digamos, en esto. Ya hubo un primer condenado por Ley Olimpia, hay también la ley técnicamente de algunas deficiencias. Vamos a estar hablando con gente de ciberseguridad que investiga este tipo de delitos en México, que bueno, ya tiene un tiempo, digamos, la norma rodando, y bueno, y vamos a estar hablando, ya les digo, desde lo técnico, en un próximo encuentro que vamos a hacer en el Congreso. Mariela, desde ya, muchísimas gracias por tu aporte. Esperemos que cuando tengas el material, o dentro de todo lo que escribís, el material referido a seamos los primeros en poder recibir ese material y poder darlo a conocer para que la gente siga instruyéndose o conociendo un poco de estas temáticas que tratamos de abordar de manera de alfabetización, de manera para que la gente lo conozca. No queremos ahondar en cuestiones, ya les digo, no en este espacio, en cuestiones técnicas. Simplemente esto tiene por fin alfabetizar, poner en conocimiento del ciudadano determinadas cuestiones. Si podemos aportar algo desde lo legal, porque somos abogados, mejor. A vos, Mariela, que siempre te convocamos para que nos des la perspectiva psicológica de todas las cuestiones. Desde ya te damos muchísimas gracias. Y bueno, por mi parte no tengo más que decir, así que los invito a que nos quedemos un ratito en privado. Y bueno, los saludo a todos, que tengan buen fin de semana. Yo me despido, muchísimas gracias, para mí es un placer estar en este espacio, así que bueno, nos reencontraremos seguramente en otro momento. Bueno, gracias a todos y opino igual que Karen. En realidad yo me encanta escuchar a Mariela, porque la verdad en cada evento que estoy con ella aprendo cada día más de este tema que, como les dije, lo iniciamos con Karen, pero que veo que cada día hace menos, así que cada día me doy cuenta que tengo que escuchar más a Mariela. Gracias a todos. Gracias a todos.